Empezamos, ¿ok? Esta clase trata de sentidos especiales, ojos y conducto auditivo interno. Vamos a repasar lo que son la parte histológica y la parte funcional de estas estructuras, ¿ok? El ojo, como tiene una estructura aquí, como ven acá afuera, tiene tres partes, una túnica fibrosa o externa, una vascular pigmentada y una parte nerviosa, ¿ok? Cada estructura o cada componente del ojo, vamos a ir describiéndolo poco a poco, su parte histológica y su función. Ya, disculpen que hay bastante ruido en la calle. Ok, pon la primera lámina, por favor. La anterior. Ok. Ustedes conocen ya la estructura del ojo por neuro y se habrán dado cuenta de que tenemos varias partes del ojo. Nosotros la dividimos en componente anterior, cámara posterior, el componente que ocupa el humor vítreo, la capa nerviosa como tal, la capa fibrosa lo más externa y la coroides. ¿Ok? Vamos a guiarnos en la foto que está arriba, en la parte izquierda, ¿ok? Para escribir la parte histológica como tal. Pero en la parte derecha, hacia el otro lado, sala, ¿ok? Tenemos que tener presente qué estructura estamos escribiendo. Como lo es el lente cristalino, los cuerpos ciliares, la pupila, donde queda ubicada, el humor acuoso que se encuentra en la cámara anterior y posterior, el humor vítreo que se encuentra en el compartimento vítreo, donde queda la coroides, que abarca la retina, en donde van a encontrar el nervio óptico como tal, ¿ok? Esta es la parte como tal que abarca la estructura del ojo. Si bajamos a la imagen de abajo, la parte de abajo, eh, la imagen que se encuentra abajo, esa misma, esa imagen de abajo. Vemos un corte del globo ocular en donde nos damos cuenta de que el cristalino es el foco lente que va a concentrar la luz y la va a disponer en lo que viene siendo el nervio óptico. ¿Para qué? Para estimular unas células nerviosas para producir lo que viene siendo el estímulo nervioso y crear la imagen. ¿Ok? Por otro lado, la coroides es la capa vascular, la que va a irrigar lo que viene siendo las estructuras del ojo como tal. La capa más externa, fibrosa, túnica fibrosa, es la que se encarga de dar soporte, de unir al ojo a la cavidad ocular, darle esas grasitas, esa unión a los músculos oculares, ¿ok? Y la parte nerviosa simplemente se encarga de transformar un estímulo nervioso, un estímulo lumínico, a un impulso nervioso por través de una célula y llevar ese impulso por medio del nervio óptico a donde debe ser, ¿ok? Vamos a comenzar entonces con la capa más externa del ojo y vamos a ir viendo capa por capa. La siguiente. Ok, esta es la estructura del ojo, más o menos lo que les venía describiendo. Tenemos el corte del ojo en forma coronal. Importante que sepan las cámaras del ojo. Tenemos una cámara anterior, una cámara posterior, que está dividida por el cristalino, y un cuerpo, como tal, un humor vítreo, que da forma a la estructura del globo ocular. ¿Ok? Tenemos también un sistema de compartimientos. Hay líquido humor acuoso en los compartimientos anterior y posterior, y en el humor vítreo o líquido vítreo se encuentra en la cámara en el cuerpo posterior. ¿Okay? Y le da la estructura como tal al ojo. Él se va a encargar de hacer medios de refracción, en donde la luz se va a dispersar y va a concentrar la imagen en un foco donde se ha captado la parte nerviosa de la capa y esta producir el estímulo. ¿Ok? Entonces vamos a describir la parte más externa a la parte más interna. Siguiente. Ok. Si nos volvemos a la parte anterior, a la imagen anterior, vemos que la córnea, ¿ok? Y la esclerótica es la parte más externa del ojo. ¿Se ubican? La córnea viene siendo la parte cóncava, ¿ok? O convexa del ojito, la parte clarita, el cual es transparente, avascular y es cóncavo, ¿ok? Esta se compone de 5 capas que la vamos a ir describiendo poco a poco. De externo, de lo más externo a lo más interno, es decir, de la izquierda a derecha, tenemos el epitelio anterior, que es un epitelio plano, estratificado, no queratinizado, ¿ok? Esta presenta ciertas microvellosidades, pero esto no lo van a ver en el microscopio óptico, ¿ok? Esta que ven acá más clarita o más oscura, pues como pintada de morado, ¿ok? Seguidamente viene una lámina basal, esta lámina basal limitante externa, así tal cual,
lámina basal limitante externa o lámina de Bowman, que se compone de colágeno tipo 1, que es una línea delgada que separa este epitelio anterior de la tercera capa, que viene siendo esta capa gruesa, rosada, que se llama estroma, ¿ok? Estroma corneal. El estroma corneal es tejido conectivo denso, ¿ok? Que se compone de colágeno tipo 1, 4 y 6, ¿ok? Este está dispuesto de una forma regular, lo cual le da cierta transparencia a lo que viene siendo la córnea, ¿ok? Es importante que sepan esto, que está dispuesto de una forma regular y le da transparencia. ¿Por qué? Porque cuando avancemos a la esclerótica, a la otra parte de la capa fibrosa, se van a dar cuenta que este estroma está dispuesto de forma irregular, lo cual le va a dar ese color blanquecino que ustedes ven en el ojo, ¿ok? Después de esta capa gruesa que llamamos estroma corneal, vamos a pasar a la membrana limitante interna, en este caso, ¿ok? O la membrana limitante posterior, el cual es, por así decirlo, el punto de unión con el endotelio corneal o epitelio anterior, ¿ok? Que es un epitelio plano superficial, tal cual lo ven. Si quieren acercar la imagen para que tus compañeros lo vean, bueno, ustedes pueden también acercar la imagen poco a poco y se van a dar cuenta de las 5 capas que tenemos, ¿ok? Desde la más superficial tenemos el epitelio anterior plano, estratificado no queratinizado, epitelio anterior corneal, luego viene la lámina basal o membrana limitante externa, ¿ok? O lámina de Bowman por colágeno tipo 1, es bastante sonófilo, que nos va a separar lo que viene siendo el epitelio anterior corneal del estroma. El estroma es la capa más gruesa que vamos a ver con fibroblastos, con colágeno tipo 1, tipo 4, tipo 5. Es un tejido conectivo denso y dispuesto de forma regular, el cual le da la transparencia a la córnea como tal. Luego de esto, si seguimos bajando un poco más, vamos a la profundidad, vemos una membrana limitante, pero esta se va a llamar membrana limitante interna, ¿ok? Y seguida de eso vamos a conseguir el endotelio corneal o epitelio anterior, que es un epitelio plano superficial, ¿ok? Sencillito. Ok, vamos a pasar ahora a la siguiente imagen. ¿Sara hasta allí? ¿Sí? Ok. Cualquier cosa me dicen si estoy hablando muy rápido o repetimos, ¿ok? Luego, de la parte clarita que vemos en el ojo, que es la parte anterior, que se llama córnea, que es cóncava, ¿ok? Cóncava en la parte interna, pero es convexa. En la parte interna es convexa, pero en la parte posterior, que tú la ves de fuera, es cóncava, o sea, como un cerrito, ¿ok? Ya lo vamos a ver más adelante. Yéndonos a la parte más externa de esa córnea, tenemos la esclera, que es lo que ustedes llaman lo blanquito del ojo, ¿ok? Esto nos ayuda a fijar la córnea al ojo como tal y dan esos vasitos superficiales que a uno se le irritan cuando tienes el ojo rojo. Esa esclera se pone rojita, los vasos se infiltran y tienen los ojos rojos como tal, como si estuviese llorando, ¿ok? Aquí vamos a escribir 3 capas. Una episclerótica, ¿ok? Que es un tejido conectivo. En este caso, no es avascular, es laxo, que es el que llamamos más superficial. Luego tenemos un estroma o cápsula, ¿ok? Que a diferencia del anterior, que era en la córnea, se dispone de forma irregular. Como se dispone de forma irregular y también contiene colágeno tipo 1 y colágeno tipo 3, esta va a ser el color tipo blanco, ¿ok? Eso se debe a la dispersión de la luz que viene por la luz ultravioleta. Y por último tenemos un tejido conectivo laxo, que es la membrana que forma la lámina supracoroidea, es decir, que está sobre la coroides. Si ponemos zoom, vamos a darnos cuenta que en esta parte más interna tenemos una coloración más rosadita, ¿verdad? Más eosinófila, ¿ok? Allí mismo queda la membrana limitante o la lámina supracoroidea, que se encuentra sobre la coroides, que es la segunda capa que vamos a hablar, ¿ok? Entonces tenemos 3 capas para la esclera, ¿ok? La parte blanca del ojo. La episclerótica, que es el tejido conectivo, laxo, con vasos sanguíneos, el estroma, que viene posterior a este, ¿ok? Que es un tejido irregular denso, tipo de colágeno tipo 1, tipo 3, es blanco porque es irregular. Y por último tenemos la membrana limitante interna o membrana supracoroidea, porque se encuentra sobre la coroide, ¿ok? Dale la siguiente lámina, por favor. Esta va a rodear todo lo que viene siendo el ojito, menos la parte del nervio óptico. Lo que ustedes ven aquí, esta parte de raíz grande que viene siendo el nervio óptico que viene saliendo, ¿ok? Aquí no se encuentra la membrana coroidea, ¿ok? O supracoroidea como tal. Y ahí eso es como que el punto ciego o mácula donde no va a haber membrana supracoroidea. ¿Ok? Siguiente lámina. Ok, en esta lámina
vamos a irnos a lo que viene siendo la unión del limbo esclerocorneal. Es una zona de transición en donde pasamos de un tejido o un estroma regular a un estroma irregular. Es decir, justamente en el borde o el ángulo en donde la córnea se va a juntar con la esclera. ¿Ok? ¿Sí me siguen? En ese ángulo esclerocorneal o ángulo van a haber canales de endotelio, ¿ok? Endotelio vascular, en el cual van a hacer ciertas uniones de ese endotelio y van a formar vasitos, ¿ok? O acueductos. Estos acueductos los vamos a llamar acueductos de Fontana. Estos acueductos, si aumentamos la imagen, se encuentran aquí arriba. Bueno, tengo un computador aquí. Ok. Los acueductos de Fontana son estos vasitos que se encuentran justamente en la unión arriba, 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 ese espacio blanco, no, acá abajo, abajo, al lado izquierdo, ese espacio blanco viene siendo los acueductos de Fontana que van a formar los ángulos de Slen, ¿ok? Justamente ese endotelio, exactamente, ese mismo espacio ahí, es el que va a formar los acueductos de Fontana, ¿ok? Estos canalículos van a estar bien irrigados alrededor, tienen bastantes vasos, el cual van a absorber lo que viene siendo el humor acuoso, que se forma en la cámara posterior y pasa a la cámara anterior para ser absorbidos. Cuando esto se obstruye, porque usamos esteroides o usamos algún agente que obstruye o contrae estos vasos, aumenta la presión del humor acuoso y puede hacer que el ojo tenga mayor presión, ¿ok? Es lo que más adelante vamos a eliminar como aumento de la presión intraocular, que puede suceder en algunos traumas, ¿ok? Entonces es importante que ustedes sepan que justamente en la unión del limbo y esclerocorneal tenemos esta zona de nutrición donde hay vasos que van a que formados por endotelio, por un tejido conectivo denso regular, que va a estar vascularizado y van a formar acueductos, ¿ok? Acueductos de Fontana, que estos van a drenar en un conducto llamado conducto de o canal de Schlenk, el cual va a reabsorber esos líquidos, ese humor acuoso. ¿Para qué? Para que no aumente la presión intraocular, ¿ok? Vamos a la otra capa. Siguiente. Okay. En esta imagen también ven los acueductos o el ángulo iridocorneal donde tenemos los vasitos. Exactamente. Alrededor tenemos muchos fibroblastos, tejido conectivo denso irregular, ¿okay? Que es la unión de la córnea con la esclera. Y estos van a formar conductos donde van a reabsorber el humor acuoso. Siguiente. Okay. Si nos vamos más a la parte interna, a otra capa, vamos a la túnica vascular coroides. Esta túnica vascular coroides es la capa más vascularizada que tiene el globo ocular como tal, ¿ok? Si nos vamos a la parte más interna, vamos a encontrar un estrato coriocapilar, ¿ok? Que viene siendo esta parte, donde tenemos la parte... esto que ven ustedes aquí es una capa llamada capa compuesta por melanocitos, ¿ok? Vamos a ubicarnos aquí desde lo negro más externo, ¿ok? Que viene siendo la lámina basal, hacia acá abajo, ¿ok? Mm, ok. Desde la parte de la lámina basal, de la negro, arriba tenemos una parte negra. Ok, de aquí hacia abajo, de ahí hacia abajo, hablamos de lo que viene siendo la parte vascular o coroides como tal del ojo. Ok, entonces si nos vamos de la parte más externa a la parte interna del ojo, vamos a encontrar tejido conectivo laxo que colinda o tiene melanocitos dispersos. Ok, estos punticos negros que ustedes ven más externos son melanocitos dispersos. Luego tenemos el estrato coriocapilar, que viene posteriormente a estos melanocitos, estaban entre las dos bandas negras, que son estratos de tejido conectivo con capilares. ¿Ok? Estos capilares son de tipo fenestrados, como ya vieron en la parte vascular, el cual va a ayudar a la irrigación de ambas capas, tanto la capa de células nerviosas como la capa externa. ¿Ok? Y por último tenemos la lámina basal. La lámina basal es la que contacta con la segunda línea negra. ¿Ok? ¿Todo claro hasta aquí? Tenemos tres capas. Tenemos un tejido más externo, tejido conectivo laxo, ¿ok? Que colinda con una línea de melanocitos que están dispersos. Luego tenemos el estrato coriocapilar, ¿ok? Que vienen siendo los capilares fenestrados. Y por último tenemos la membrana o lámina basal. Hasta ahí llega lo que viene siendo la coroides, ¿ok? Esta membrana lámina basal
es la que sostiene la segunda lámina, la segunda capa que vamos a ver, que es la retina. La retina es la parte nerviosa del ojo. Cuando hablamos de que hay un desprendimiento de retina como tal, que cae la capa de la retina y se ve borroso o se ven manchas negras, es porque esta lámina basal se encuentra desprendida o lesionada. Puede ser por falta de irrigación, porque debajo de ella o sobre ella tenemos el estrato coriocapilar, y puede que esos vasos en traumatismos se hayan roto o haya alguna obstrucción. Entonces esta lámina basal que viene más profunda, esa línea negra que ustedes ven allí, se haya debilitado, haya tenido una isquemia, una necrosis, entonces caiga lo que viene siendo la retina. Y tenemos un desprendimiento de retina. ¿Ok? Más adelante van a ver imágenes de eso, pero graben esa información. ¿Ok? Ok, siguiente lámina. Mm, Aquí. Ok. La coroides, a medida que se ensancha hacia la cámara anterior, ella se va a ir ensanchando. ¿Ok? Se va ensanchando poco a poco. Si quieres dar la siguiente, a ver si se ve mejor. Ok. Venimos con la coroides, la parte más externa, dijimos que es esclera, unión iridocorneal. ¿Ok? Pero la parte interna, lo que estamos bordeando, lo que viene siendo la línea negra interna, ¿ok? Que está compuesta por una línea de melanocitos, ella se va ensanchando y va a dar protusiones. Esos tres deditos que ustedes ven acá arriba, ¿ok? Son protusiones ciliares. Y vamos a tener también, no, arriba también tenemos eso. Arriba, arriba, arriba. Ok, acá abajo. La que se encuentra abajo. Esta de acá abajo, sobre lo que viene siendo la coroides. Ok, que son como tres deditos de personas mayores, así. Ok, la coroides se va a ir ensanchando y va a formar lo que viene siendo el cuerpo ciliar. Ok, este tejido va a ser vascularizado y vamos a tener músculo liso. Ok, con prolongaciones. Toda esta parte que ustedes ven rosada con puntos negros es dispersión de músculo de tipo liso. ¿Ok? Este se va a prolongar en la parte de arriba, sus tres deditos son prolongaciones o procesos ciliares. ¿Ok? Los cilios ayudan a contraer o a, a movilizar lo que viene siendo el cristalino, que es una estructura que vamos a ver más adelante arriba. Cristalino viene siendo el lente refractario, el que va a concentrar la luz y disponerlo lo que viene siendo la retina como tal. ¿Ok? Siguiente. Ok. Esos tres deditos, exactamente. Esos son los procesos ciliares, los que van a suspender por medio de ligamentos al cristalino. Ok. Todo eso viene siendo parte de lo que viene siendo la segunda capa, que es la coroide. Ok. Perfecto. Ok. Todo esto que ve en negro viene siendo una capa de melanocitos. Y superior a este tenemos una capa de células cúbicas simples. Ok. ¿Sí lo ven? Una capa interna de una fila de melanocitos que viene siendo lo negro y una capa de células cúbicas, un epitelio cúbico simple. Estas van a ser los que van a filtrar la sangre de los vasos del plexo coroideo, ¿ok? Y van a producir lo que viene siendo el humor acuoso. Y se produce bien en la cámara posterior, pasa a la cámara anterior por medio del iris y se absorbe en el ángulo esclerocorneal, ¿ok? En, en los vasos que forman el conducto de Stenn. Pero justamente aquí, en estos procesos ciliares, es donde se produce el humor acuoso. ¿Claro con eso? ¿Vamos bien por aquí? Estamos escribiendo simplemente la estructura de los tres deditos, que viene siendo una capa de melanocitos y una capa de células cúbicas simples. Esto se llama epitelio bistratificado cúbico, ¿ok? Ellos van a filtrar la sangre del plexo coroides, exactamente, ese mismo es. Filtran la sangre y forman el humor acuoso, ¿ok? Este humor acuoso sale a lo que viene siendo la cámara posterior y pasa a la cámara anterior donde es reabsorbido y se evita lo que viene siendo las presiones intraoculares. Siguiente imagen. Si nos vamos a la parte anterior de estos procesos ciliares, vamos a encontrar el iris. Eso que tiene color en el ojo, que tiñe el ojo como tal, van a darse cuenta que tiene una capa, una lámina interna, anterior, compuesta por muchos fibroblastos, un estroma, tejido conectivo con células vasculares y una capa muscular. Es decir, ahí tenemos tejido muscular,
liso, ¿ok? Estroma, tejido conectivo laxo vascular, y una lámina limitante anterior que está compuesta por muchos fibroblastos. La capa negra que ustedes ven más externa es la capa de fibroblastos. Luego viene una capa estrogénica con músculo liso, ¿ok? Que van a formar fibras que van a formar lo que viene siendo el músculo dilatador y contractor de la pupila. El color de los ojos va a depender de la cantidad de melanocitos que ustedes tengan en esta capa del iris, ¿ok? Si usted tiene muchos melanocitos, ellos van a absorber la luz y se van a reflejar como un color oscuro tipo marrón. Pero si usted tiene déficit de melanocitos y tiene más fibras de colágeno en el estroma, la luz no se va a absorber tanto, entonces va a reflejar los colores como el azul o colores más claros como el avellana, ¿ok? Eso es importante que lo sepan. Y siguiente. Aquí tenemos otra vez que es la estructura del iris. La capa más externa viene siendo la lámina limitante anterior, compuesta por muchos fibroblastos, luego viene un estroma con tejido conectivo laxo, y por último la capa más pegadita, lo que viene siendo cristalino, o que sostiene el cristalino, viene siendo capa muscular de tejido liso, que tiene o contiene el músculo dilatador de la pupila y contractor de la pupila. Siguiente. Okay. Esa estructura grande que nosotros vemos ahí viene siendo cristalino, el lente como tal, el que refracta la luz para ser enfocada en lo que viene siendo el punto donde está la parte nerviosa y enviarlo por el nervio óptico. ¿Ok? Es importante el cristalino que tenga una forma biconvexa, convexa por ambos lados. ¿Ok? Ahí se me está descargando esto. Biconvexa por ambos lados. Esto es un corte, pero realmente está lleno de mucho tejido. ¿Ok? Es la lente que refracta la luz. Es biconvexo y puede haber alteraciones de cristalino en donde el foco de la luz va a ser antes de la retina o después de la retina, y es lo que nos va a dar los trastornos refractarios como miopía o antigmatismo. ¿Ok? Siguiente. Okay. Si vamos a estudiar capa por capa, tenemos una cápsula, que es la parte rosadita más externa, que está formado por colágeno tipo 4 y lipoproteínas, ¿ok? Unión de proteínas y lípidos, es como una capa gruesa gelatinosa, ¿ok? Esa capa más externa que ustedes ven como gelatina rosada, esa es la cápsula como tal, que tiene colágeno tipo 4 y lipoproteínas. Esto va a formar lo que viene siendo la lámina basal de lo que viene siendo el cristalino. Posterior a esto tenemos un epitelio subcapsular, o sea, que está debajo de la cápsula, que es un simple cúbico. Tiene células cúbicas, totalmente simple, y posterior a esto tenemos una capa llena de fibroblastos, de fibras de cristalino, el cual va a llenarse de proteínas y van a ir creciendo hacia el interior, ¿ok? Y esto va a formar como tal bien la contextura o la estructura del cristalino. Tenemos tres capas, repetimos. La cápsula más externa, que es la gelatina rosadita que ustedes ven acá, que tiene una lámina como tal, colágeno tipo 4 y lipoproteínas que forman la lámina basal como tal del cristalino. Luego tenemos una capa de células, un epitelio subcapsular que es simple, cúbico, ¿ok? Cúbico simple. Estas células se van a ir llenando de proteínas y van a ir infiltrándose en el interior, ¿ok? Y van a formar capas de fibras del cristalino, ¿ok? Estas células comienzan a llenarse de proteínas, de sustancias, y van a ir hacia adentro. Siguiente. Ok, esta es la parte más interna. Esas células que formaban la capa simple cúbica van a llenarse de proteínas y van a ir creciendo de forma interna. Y bien, eso es normal porque el cristalino necesita esas células claras que sean de forma regular para poder ser transparente. ¿Ok? Y tejido conectivo. ¿Qué pasa? Que cuando hay degeneración de esas células comienzan a acumularse muchas lipoproteínas dentro y comienzan a oscurecerse, lo cual produce lo que llamamos cataratas, que es lo que cuando ustedes ven a la persona que tiene los ojitos como azules en el interior, que se llama vulgarmente cataratas, entonces esa lente como que se empaña. ¿Por qué? Porque esas células del epitelio simple cúbico subcapsulares comienzan a migrar hacia adentro, pero tienen alguna degeneración. Contienen mucha lipoproteína, contienen mucha proteína o restos de algún metal y comienza a formarse lo que viene siendo la catarata y dificulta la visión. ¿Ok? Siguiente. Esto viene también siendo parte de lo que viene siendo cristalino. Siguiente. Ok, vamos a pasar bien lo que viene siendo la capa más interna o la capa nerviosa, que viene siendo la retina.
Esto es una imagen grande, vamos a la siguiente. Ya que no veo aquí. Uy, se fue la imagen. Ok, esta es la parte posterior donde vemos el nervio óptico, pero vamos a centrarnos en la siguiente. El nervio óptico está formado por axones nerviosos. Ok, siguiente. Ok, vamos a enfocarnos en lo que viene siendo la primera línea negra. Ok, esa primera línea negra que viene siendo, son 10 capas de lo que viene siendo la retina como tal. Ok, que tienen que aprenderse las 10 capas porque se les pueden preguntar a cualquiera. Yo les voy a señalar aquí cuáles son las más importantes. Eh, Obviamente la retina no se encuentra en lo que viene siendo toda la capa interna del globo ocular, solamente la parte posterior. La primera lámina, que es la lámina negra que ustedes ven allí, es la lámina basal, que es un epitelio pigmentario, lleno de melanocitos. Esa capa negra que ustedes ven acá, que colinda con la membrana supracoroidea, que dijimos que es la que da sostén a la retina. Cuando esa se daña, ocurre lo que viene siendo el desprendimiento de retina. ¿Ok? Entonces, yéndonos de la parte externa a la parte más interna del globo ocular, tenemos el epitelio pigmentario o lámina basal, que es la primera capa. ¿Sí lo ubican? ¿Sí lo ubican? Hasta como que no está en la clase. Ok, la línea negra viene siendo la primera lámina que van a ver de la capa de la retina. ¿Ok? Es un epitelio pigmentario compuesto por melanocitos. Un epitelio simple cúbico. Más adentro vamos a encontrar la capa que nos interesa o la que más ustedes conocen de neuro, que es la capa que contiene conos y bastones, que son esas células alargadas. Conos y bastones. Los conos se encargan de los estímulos con color, ¿ok? Van a haber tres tipos de cono que van a captar los tres colores primarios, ¿ok? Y los bastones van a captar lo que viene siendo el blanco y el negro. Más que todo la visión nocturna y el otro más que todo el color y forma, ¿ok? Esa es la segunda capa. Esos tejidos largos que ustedes ven ahí, pues su hilito está compuesto por conos y bastones. ¿Ok? Luego tenemos una línea basófila que viene posteriormente arriba, que es más moradita, ¿ok? Que es la membrana limitante externa, que está compuesta por células de Müller o células gliales. Las células gliales, como ustedes ven en un nervioso, son células de sostén, que dan alimentación, soporte, y son células como cuidadoras de la neurona como tal. En este caso, son células cuidadoras de los conos y los bastones, ¿ok? Esa línea basófila o membrana limitante externa, o estamos de exterior a interior, está compuesta por células de Müller o células gliales, ¿ok? Posteriormente tenemos una membrana nuclear, ¿ok? Una membrana nuclear externa, el cual está compuesta por núcleos de los conos y los bastones. ¿Sí lo ven? Toda esta parte negrita, negrita, negrita con muchos puntos, están los núcleos de los conos y los bastones. Y esto que está abajo son las prolongaciones de las células como tal, conos y bastones. Esa viene siendo la cuarta capa. Como quinta capa, tenemos la capa de células plexiformes externas, el cual es la transición entre una capa nuclear interna y la capa nuclear externa. La capa nuclear externa, recuerden que está compuesta por los núcleos de los conos y los bastones. La capa nuclear interna está compuesta por ganglios, células ganglionares, ¿ok? Entonces, siguiendo el orden, vamos por la quinta capa plexiforme externa, el cual es una capa de transición donde hay axones de las neuronas bipolares, y es donde ustedes captan el estímulo por los conos y los bastones y lo envían con una sinapsis a la capa plexiforme externa. Ellos van a contactar con un núcleo interno de las células gliales, ¿okay? Que viene siendo la sexta capa, que son la segunda hilera de punticos morados que ustedes ven allí, ¿okay? O basófilos. La octava capa viene siendo las células ganglionares. Las células ganglionares vienen siendo estos puntos dispersos un poco más grandes que se encuentran ya en la parte interna, que son más moraditos, son más únicos, no están tan agrupados como los anteriores. La novena capa viene siendo esta región rosada que se encuentra sobre esos núcleos, el cual está compuesta por axones. ¿Okay? Estos axones van a ir a formar lo que viene siendo el nervio óptico y van a converger en la pupila óptica. En la pupila óptica. ¿Okay? La última capa, la capa número 10,
es la capa la más basófila que se encuentra dentro, que no se logra ver bien acá, que es una lámina limitante interna, ¿ok? El cual va a contactar con lo que viene siendo el humor vítreo. Entonces tenemos 10 capas. Hablamos de las capas desde exterior a interior. Ahora, de interior a exterior, repetimos, la capa más externa que contacta con el humor vítreo viene siendo lámina basal interna, ¿ok? Da contacto con el humor vítreo. La novena viene siendo capa axonal, que forman los nervios ópticos. Estos axones son de las células ganglionares, ¿ok? Que son neuronas grandes, que son los cuerpos estos morados que ven más internos, ¿ok? Bajo de ellas o externas a ellas se encuentran la lámina plexiforme interna, donde se hace sinapsis con las células gliales, ¿ok? Luego tenemos la capa nuclear interna, que son los punticos morados más pequeños, ustedes ven aquí basófilos, en el cual tenemos las células de Müller, que son células gliales, que sostienen a los conos y los bastones, que son células bipolares. Luego tenemos la capa plexiforme externa, que es un sitio de transición entre los conos, bastones y las células gliales, que son células bipolares, con la glía como tal. Luego tenemos la membrana nuclear externa, que es la capa morada más externa que ustedes ven desorganizada, en donde vamos a encontrar los núcleos de los bastones y los conos, ¿ok? Luego tenemos una línea basófila que separa lo que viene siendo la capa de conos y bastones, que son los axones estos, con la membrana nuclear, ¿ok? Y la capa número 1, que es la lámina basal, que es la parte que está llena de melanocitos. Más externo a esto tenemos la capa supracoroidea. Son 10, son bastante largos, pero con que ustedes me sepan ubicar en dónde se encuentran los conos y los bastones, dónde se encuentra el núcleo de los conos y los bastones, eh, que le da soporte a la retina, a la membrana de la retina como tal, yo me doy por hecho, ¿ok? Con ustedes. Siguiente. Ok, aquí tenemos las 10 capas igual, sé que es bastante largo, pero ustedes van desde lo más externo a lo más interno. Siguiente. Okay, aquí tenemos la imagen inicial, ya hemos escrito todo. Dale la imagen anterior, por favor. Recuerden que la novena capa viene siendo los axones de los ganglios como tal, que van a ir a formar lo que viene siendo el nervio óptico. Siguiente. El nervio óptico es esta protusión, esta lengüeta que sale acá atrás. Siguiente. Aquí tenemos lo que viene siendo la coroides, debajo de la línea negra, que viene siendo la línea pigmentaria, arriba todos los que son las 10 capas de la retina, abajo la coroides, la capa vascular. Siguiente. Ok, este es lo que viene siendo el nervio óptico como tal, de la visión, que está compuesto por muchos axones, ¿ok? Lo que ustedes ven en puntico viene siendo tejido fibroso. Siguiente. Dese en cuenta que la coroides no atraviesa ese punto del ojo. Ok, cosas importantes que tienen que saber. Como ustedes ven un fondo de ojo, que es un examen que lo van a ver en el examen físico más adelante, tenemos esto que llaman aquí mácula y papila, ¿ok? La papila viene siendo el punto, justamente el punto, donde se inserta o se protruye lo que es el nervio óptico, ¿ok? Alrededor de esto vamos a tener los vasos y las arterias, ¿ok? Que dependiendo del lado van a ser nasales o temporales, ¿ok? Pero ya saben que esa parte conforma la capa de la coroides. La capa interna es la parte nerviosa, que es otra cosa, ¿ok? De este lado de la imagen tenemos el sistema de producción y reabsorción de líquidos. Ya ustedes saben que el líquido, el humor acuoso se produce en los cilios o procesos ciliares que se encuentran en la cámara posterior, van a ir a la cámara anterior, y en la cámara anterior, en el ángulo clerocorneal, se van a reabsorber, ¿ok? Por los vasos Sten o cánulas de Fontana, ¿ok? Cuando existe alguna obstrucción de este ángulo, o sea, porque ustedes usen esteroides, como Todex, esas cosas, en niños, que solamente se ve, o alguna gente que obstruya o tiene algún traumatismo y queda con una lesión en ese tejido, va a haber un aumento de las presiones y ese aumento de presión va a hacer que el nervio óptico comience a lesionarse. Es decir, la presión se va a liberar hacia atrás. Y es lo que ustedes ven aquí como lo que llamamos glaucoma. ¿Ok? Siguiente. Ok. En este lado tenemos lo que llamamos desprendimiento de retina. Vimos que la retina está soportada, es la capa nerviosa que se soporta con la coroides.
de ese tejido llamado tejido supracoroideo, o tejido coroide como tal. Cuando existe lesión de esa capa o lámina basal, la retina puede caerse o desprenderse por algún traumatismo, alguna degeneración de vaso, puede ser también por la edad, efecto de la edad que degenere los vasos, o alguna enfermedad sistémica como la hipertensión o la diabetes, puede hacer que esa capa de sostén de la retina se caiga. Y al caerse la retina, que es la parte nerviosa que capta el estímulo luminoso, vamos a tener desprendimiento de retina, donde se va a ver una visión borrosa, va a haber puntos oscuros, así como papelillo negro, ¿ok? Vamos a ver sombras en donde realmente no lo hay. Y se debe hacer un examen de fondo de ojo, pues para eso. Siguiente. Ok, aquí hablamos de los ojos con cataratas. En el lado izquierdo tenemos el ojo normal, como debe verse, su cristalino. Y del lado derecho tenemos el ojo con cataratas. ¿Qué pasa? Que la migración de esas células que se encuentran en epitelio simple, cúbico simple, hacia la parte posterior, comienzan a acumularse lipoproteínas y sustancias que con el tiempo comienzan a degenerarse. Se degenera ese ciclo celular. Entonces comienza a degenerarse, comienza a haber cúmulo de esas células teñidas o hiperpigmentadas con lipoproteína. Entonces el cristalino comienza a opacarse. Y al opacarse el cristalino, dificulta la refracción de la luz. Esta luz no se concentra en la parte nerviosa de que viene siendo la retina, sino que da como cierta nubosidad cuando la persona ve a través del cristalino. Y es ese ojito que ustedes ven en el fondo como una nubecita, lo que llamamos cataratas. ¿Ok? Siguiente. Ok. Del lado izquierdo tienen los tipos de ojos, los tipos de color de iris del ojo que va a depender de la concentración de melatonina que tengamos. Melatonina no, melanina. Melanina que contengamos en esa capa, ¿ok? Y en proporción con el tejido conectivo. Si tienen más tejido conectivo y menos melanina, el ojo va a ser más claro. Pero si tienen más melanina que tejido conectivo, el ojo va a ser más oscuro, ¿ok? Los ojos verdes suele tenerlo muy poco porcentaje de la población, pero se debe más que todo a un equilibrio entre la melanina y el tejido conectivo de colágeno, ¿ok? Y aquí en la imagen derecha tienen la difusión del humor acuoso, ¿ok? De la cámara posterior, los procesos ciliares, que va a ser la cámara anterior, y se reabsorba en el ángulo esclerocorneal a través de los canulúculos o ángulos de Sten. Y si no pasa eso, aumenta la presión intraocular y ocurre lesión del nervio óptico o de la retina. ¿Ok? Siguiente. Ok, estas son las 10 capas de la retina. Esta imagen la describe toditas como tal, desde el epitelio pigmentario. Abajo de esta tenemos la coroides, que es la lámina basal que la sostiene, la lámina de fotorreceptores, la capa nuclear externa, el plexo flexiforme externo, la capa nuclear interna, la capa flexiforme interna, las células ganglionares y las fibras nerviosas que ya van a formar lo que es el nervio óptico como tal. Tienen la imagen histológica y tienen la imagen a color. ¿Ok? Con que ustedes sepan ubicar los conos y los bastones, en qué capa está, cuál es la capa de células ganglionares, que existen dos capas de plexiformes donde se hace la sinapsis, yo me doy por bien. ¿Ok? Siguiente. Ok, esta sí es una imagen totalmente histológica, como la que ya habíamos visto, en donde se eh, describe cada tipo de capa. Son 10 capas, ¿ok? Lo mismo que ya hemos visto, solamente que está descrito. Siguiente. Ok, vamos a pasar a hablar de histología del oído. El oído se divide en oído externo, oído medio, oído interno. ¿Ok? El oído externo viene siendo un pabellón auricular, que capta las ondas vibrosas, también lo que viene siendo la bóveda craneal, capta vibraciones, entonces puede considerarse parte del oído externo. Luego viene el conducto auditivo que forma el oído medio, y por último tenemos la parte del oído interno como tal, que se compone de la cóclea, el vestíbulo y los conductos semilunares. Un conjunto de estructuras que cada uno va a tener una función específica. ¿Ok? La cóclea, ¿ok? O caracol, se va a encargar de los estímulos sonoros como tal, ¿ok? El vestíbulo se va a encargar de la propiedad de gravedad y propioceptiva del cuerpo, y los conductos semilunares van a encargarse de la angulación que le demos a nuestra estructura cefálica, es decir, saber si nuestra cabeza está en un plano sagital o un plano lateral, ¿ok? Aquí en la imagen tenemos un corte
de lo que viene siendo el oído interno, porque saben que él se ubica en el peñasco del temporal. Tenemos la descripción de la imagen que se ve en la cóclea, que es un caracol, el vestíbulo, que se compone de dos utrículos, que son membranas más gruesas, el utrículo y el sacúlo, y los conductos semicirculares, que son tres, uno anterior, uno posterior y uno horizontal. ¿Claro hasta allí? Estos se componen de una capa ósea como tal dentro del hueso temporal, pero dentro de esa capa ósea tenemos una parte membranosa de tejido conectivo laxo, ¿ok? Que va a contener endotelio y va a tener perilinfa o endolinfa, que se van a encargar de dar los estímulos a esas células ciliadas para producir el estímulo, ya sea un estímulo vestibular, un estímulo de estímulos lunares, que sea movimiento angular de la cabeza, o estímulos sonoros si hablamos de la cóclea, ¿ok? Vamos a ver la imagen histológica. Adelante. Ok, aquí hablamos de las partes del oído, el oído externo, el oído medio, que son forma de los huesecillos del oído, y el oído interno. Y la anatomía como tal del oído interno, que es el que vamos a escribir aquí en histología. El oído medio se compone de los tres huesecillos, el martillo, el yunque y el estribo. Esos se articulan entre sí y colindan con la membrana timpánica. ¿Qué puede pasar? Que con la edad, estos huesos se van como que atrofiando no, osificando un poco más de lo que deberían, y la vibración comienza a ser menos. Ellos captan el sonido o las vibraciones por la membrana timpánica, comienzan como a agitarse, a mover y dar ondas sonoras que van a pasar a todo nuestro aparato del oído interno, ¿ok? Entonces, cuando estos huesos comienzan como a osificarse, a tener esa artrosis como tal, a degenerarse, esas vibraciones comienzan a disminuir. Y puede que con la edad eh, la audición se vaya disminuyendo. La audición se mide en hertz, ¿ok? En la imagen derecha tenemos la estructura interna, lo que viene siendo la membrana como tal, no la parte ósea, sino la parte de la membrana como tal del oído interno, ¿ok? Que es un lo más externo es el laberinto óseo. Pero dentro tenemos una membrana ósea, una membrana, por así decirlo, membrana coclear, membrana vestibular, membrana de los conductos semilunares, los cuales van a estar distribuidos con distintos tipos de células ciliadas, que van a vibrar y van a estimularse con endolinfa o prelinfa para dar los estímulos, ¿ok? Al final, todas estas estructuras van a eh, confluir en lo que vienen siendo los ganglios, ¿ok? Y estos van a dar lugar al nervio vestibular y al nervio auditivo, ¿ok? Ok, siguiente. Ok, esta imagen que tenemos en la parte superior izquierda viene siendo la parte ósea, que ustedes ya vieron el tejido óseo, ¿ok? Nosotros vamos a irnos primero por estructura. Vamos a ver primero lo que vienen siendo los conductos semilunares, que viene siendo la parte inferior de la imagen, de la primera imagen que vimos, del lado derecho, que viene siendo la parte de abajo. Siguiente. Ok, vamos a hacer la última lámina, creo que la puse al final para poder entender esto. Vamos a salirnos de esta imagen, vamos a las últimas láminas donde están los conductos semilunares para que tengan una imagen de lo que estamos viendo. Ok, esta antepenúltima imagen, aquí tenemos los conductos semilunares. Estos conductos semilunares, recuerden que son tres, anterior, posterior y lateral. Estos van a tener un canal, ok, compuesto por perilinfa o endolinfa, en su defecto, y van a tener unas protuberancias en su parte interna o parte proximal llamadas ampolla. En esa ampolla vamos a conseguir las crestas que van a tener células con cilios que van a vibrar según la endolinfa o la vibración de la endolinfa. Esto nos va a dar el estímulo de cómo se angula la cabeza, si la cabeza se encuentra en plano sagital o lateral, ¿ok? Ok, vuelvo a la lámina principal. Lo que quiero es que vean la cresta en donde se ubican los conductos semilunares, ¿ok? De esta imagen. Vamos a volver a donde estábamos. Ok, esto que ven aquí viene siendo el corte de un conducto semilunar, ¿ok? Se compone principalmente de tejido conectivo laxo y nos vamos a lo que viene siendo la ampolla. En la ampolla, que es la protuberancia de ese conducto,
o de ese conducto semilunar, vamos a encontrar lo que viene siendo la cresta ampular o proyección, que viene siendo parte del laberinto membranoso. Ya les dije que el oído interno se compone de una parte ósea y internamente de un laberinto membranoso. Ese laberinto membranoso se proyecta hacia adentro y crea crestas ampulares. ¿Ok? Esta cresta ampular está rodeado de endolinfa. Dale la siguiente imagen. No, la siguiente. No, anterior, anterior. Anterior. Creo que nos fuimos muy adelante. Anterior, anterior. Ok, anterior, anterior. Ok, adelante. Ok, tenemos aquí entonces lo que viene siendo la cresta o ampolla. Ese dedito que ustedes ven allí viene siendo la cresta o ampolla que va a ver en cada tipo de ámpula del conducto semilunar. ¿Ok? Lo que lo rodean alrededor, ese espacio blanco, contiene endolinfa. La endolinfa es un líquido que contiene abundantes iones de potasio. Lo que está alrededor de esto, en la otra cavidad, está compuesta por perilinfa, que es una sustancia que compone de sodio. Y ustedes saben que para el proceso celular se necesitan los dos tipos de iones, tanto sodio como potasio. ¿Ok? Entonces, para la siguiente imagen, de esta cresta ampular que ustedes ven allí, se compone de un epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado, ¿ok? El cual van a haber células ciliadas tipo 1 y tipo 2, que viene siendo la parte más externa, ¿ok? Esa misma es. Esas células ciliadas eh, son la parte más externa, van a tener cilios o esterocilios largos y la bibliografía describe un quinocilio, que no se va a ver a nivel del microscopio óptico. Un solo quinocilio y varios estereocilios, ¿ok? El quinocilio viene a ser una proyección que se va a despolarizar dentro de la endolinfa y estos como que vibra, ¿ok? Y va a estimular esas células ciliadas o epitelio estratificado, ciliado, cilíndrico ciliado, para producir un estímulo. Posteriormente, llevarlo a sus axones, que se encuentra en la parte interna de esa capa, y producir lo que es el estímulo, pero a nivel del conducto semilunar, ¿ok? Todo lo que ustedes ven aquí dentro de esa capa, todo lo que ven más dentro de esa capa, viene siendo tejido conectivo laxo, ¿ok? Vascular, fibroso, fibroblasto. Pero lo más externo de esa cresta viene siendo las células ciliadas, que hay tipo 1, tipo 2, que si son más largas, que si son más cortas, eso realmente es algo muy microscópico, anatopatológico, pero con que ustedes sepan que se compone de células ciliadas, tipo 1, tipo 2, que se componen en su estructura o tienen anexos esterocilios largos y un quinocilio, el cual se va a despolarizar, ¿ok? Cada una tiene un solo quinocilio, se va a despolarizar con la vibración de la endolinfa. Esta cresta, hablando de la cresta, se soporta con lo que viene siendo la lámina basal, o la membranosa, por medio de una gelatina, que es ese componente que ven aquí rosadito que se pega a la cresta, a la lámina de abajo. ¿Ok? Esa gelatina está compuesta por proteoglucano o proteínas con glucosa como tal. ¿Ok? Al vibrar esa capa interna, mueve los esterocilios y mueve el quinocilio produciendo la vibración o el estímulo. Posterior a los axones, este va al ganglio del conducto semilunar y produce el estímulo o entre lo que viene siendo la angulación, movimiento de la cabeza. ¿Claro hasta ahí? Una sola capa. Estamos hablando de cresta o de los conductos semilunares. Siguiente. Ok. Ahí tenemos la misma. Conductos semilunares, tenemos la cresta arriba. Esto que ven aquí abajo es la lámina membranosa, pero el compartimiento que tiene la perilinfa. ¿Ok? Y lo que une la cresta con la membrana limitante viene siendo una gelatina de proteoglucanos. Siguiente. Lo demás es tejido conectivo óseo y tejido conectivo laxo. Siguiente. Este viene siendo la cresta, ¿ok? Epitelio, el más externo que ustedes ven en la cresta viene siendo el epitelio certificado cilíndrico ciliado, que tiene esterocilios y un quinocilio, uno solo por cada célula, el cual va a estimularse y formar el impulso nervioso en la parte del conducto semilunares, ¿ok? Lo que está alrededor, lo que une la lámina basal con la cresta, viene siendo gelatina, ¿ok? Que es un tejido compuesto por proteoglicanos. ¿Claro hasta allí? Y lo más interno viene siendo tejido conectivo, fibroso y fibroblasto, unido con axones de las células. Ok, siguiente. Aquí está una imagen más amplificada donde ven el epitelio pseudo certificados,
cilíndrico ciliado, con esterocilios. Los esterocilios son los más alargados, ¿ok? Y esos punticos que ven a nivel de los cilios también vienen siendo esas células o quinocilios. Se dice que hay una sola por cada célula. Esos se van a mover con la endolinfa, creando el estímulo. Y la lámina abajo limitante es la que se va a mover con la perilinfa. Lo más interno es tejido conectivo, fibroso, con fibroblasto y proyección de axones de esta capa superficial. Siguiente. Ok, esto viene siendo lo siguiente. Es lo mismo. Ok, vamos ahora a lo que viene siendo el vestíbulo. El vestíbulo tiene dos... ¿Vale? Hacia atrás, por favor. Hacia atrás. Ok, el vestíbulo va a tener la misma proyección, pero no pseudoestratificado, sino de un tipo de engrosamiento de la lámina del laberinto membranoso, ¿ok? Este tipo de, estos va a tener engrosamiento en donde vamos a llamarlo utrículos como tal, ¿ok? Sáculo y utrículo, que se componen donde viene una estructura del vestíbulo. Si quieres darle la última imagen, por favor. Vámonos para que tengan la imagen de dibujito y después vean la histología. No, más adelante, siguiente, siguiente. Ok, aquí esa imagen, atrás, aquí. Esa imagen, atrás, aquí está atrás. Ok, ahí. Ya describimos lo que viene siendo el canal semilunar, las ampollas. Vamos ahora a lo que viene siendo el vestíbulo. El vestíbulo, donde tienen estas líneas amarillas punteadas alrededor, se compone de una parte gruesa llamado utrículo y sáculo. Es ahí donde van a estar las terminaciones nerviosas. ¿Ok? Esa es la imagen de dibujito. Vámonos a la histología ahora. Para atrás, donde estábamos. Ok. Vamos a tener ahí entonces un epitelio pseudoestratificado, cilíndrico ciliado, ¿ok? Pero un poquito más desorganizado, donde van a haber esterocilios, una gelatina externa, ¿ok? Que va a contactar con la endolinfa. Vamos a tener otolitos, ¿ok? Que viene siendo la parte más basófila externa. Siguiente. Ok, dale, siguiente. Ok, este es el aumento de lo que viene siendo el sáculo y el utrículo, ¿ok? Que se encuentran en el vestíbulo. Son proyecciones gruesas de ese compartimiento. Estas se van a encargar de la propiocepción del cuerpo y de mandar estímulos para que nuestro cerebro se encuentre, o sea, sepa cómo está ubicado, si estamos parados o estamos sentados. Él se ubica dependiendo de la gravedad, pues, por así decirlo. Es el estímulo, es la sensación de propiocepción. Tú cerrando los ojos sabes si estás sentado o estás parado, si tienes equilibrio con un pie, si no tienes equilibrio con un pie. Esos estímulos los vamos a captar a través del vestíbulo, por este engrosamiento de tejido, epitelio en el sáculo y en el utrículo. ¿Ok? Entonces, la capa más externa, ¿ok? Viene siendo una gelatina que contacta con la endolinfa, en donde vamos a tener unos otolitos basófilos. ¿Qué son los otolitos? Estas células blanquecitas que ustedes ven en lo más externo, que los contacta con lo blanco, que son calcificaciones, ¿ok? Como tal. Son partículas calcificadas que, que forman lo que viene siendo una membrana otolítica. ¿Para qué es eso? Para ayudar con la vibración de los estímulos que trae la endolimfa. Todo lo blanco que es lo blanco, lo más interno, debe estar contenido en endolimfa. Eso va a estimular a la gelatina que contiene otolitos, ¿okay? Que son basófilos, estos punticos blancos que se parecen mucho a lo que llamamos las células caliciformes, pero aquí son otolitos, ¿ok? Estos contactan con los esterocilios, ¿ok? Y estos más internos contactan con lo que es un epitelio pseudocertificado cilíndrico ciliado, que va a tener células de sostén que se encuentran más internamente y células ciliadas tipo 1 y tipo 2, ¿ok? Tipo 1 y tipo 2, eso depende de cómo sea el núcleo. Si es un núcleo muy grande es tipo 1, si es un núcleo más pequeño o aplanado es tipo 2. Pero a nivel de microscopía óptica me sirve con que se sepan las capas, ¿ok? Entonces, membrana otolítica con calcificaciones o otolitos basófilos, que es lo más externo, que contacta con la endolinfa. Luego viene la gelatina con endolinfa, los esterocilios. Luego viene el epitelio pseudoestratificado, que es la parte con los punticos que vemos oscuros. Cilíndrico ciliado con células de sostén, que están en la parte más interna, y células ciliadas tipo 1 y tipo 2, cuyos axones van a formar el nervio. ¿Ok? Los esterocilos se encuentran en el exterior y los axones hacia la parte interna.
Estos axones van a formar o van a constituir lo que viene siendo el ganglio vestibular y el ganglio de Corti, que son que van a formar el ganglio vestibulocochlear más adelante. ¿Ok? Recuerden que existen tres crestas ampulares, que son los conductos semilunares, y dos máculas, que es el sáculo y el utrículo. ¿Ok? Cada una tiene una función diferente. Tienen que saberse eso. Siguiente. Ok, aquí tenemos la parte de las crestas semilunares. Esta imagen que ven acá arriba como es el ganglio como tal, donde van las opciones de la cresta semilunar. Siguiente. Ok, vámonos ahora a lo que viene siendo el caracol o órgano de Corti. Vamos a la imagen, al dibujito que está al final, para que entiendan esto. Al final hay una imagen, dibujito para que puedan entender la imagen histológica. Ok, aquí tenemos atrás. Atrás. Ok. La parte ósea viene siendo todo el tejido conectivo óseo. Pero en ese caracolcito que ustedes ven aquí, órgano de Corti, van a haber varios compartimientos, ¿ok? O rampas, por así decirlo. La rampa más externa va a llamarse rampa vestibular, la rampa inferior o rampa media, ¿ok? Que hace llamarse rampa del conducto o rampa timpánica, y la rampa media que contiene la endolinfa como tal, ¿ok? Todo esto está rodeado de una capa ósea, y dentro de ella tenemos una lámina basal o membrana basal, ¿ok? La rampa vestibular y la rampa timpánica, que es la de abajo, se encuentra compuesto por el linfa. En cambio, la rampa media, que se encuentra en el medio, donde va a estar compuesto el órgano de Corti, va a encontrarse con endolinfa. Son dos tipos de líquidos diferentes. La endolinfa contiene más ion de potasio y la perilinfa contiene más ion de sodio. ¿Para qué? Para que ocurra la despolización celular cuando ocurre la vibración. ¿Ok? Importante eso. Ok, dentro de este laberinto óseo vamos a encontrar el laberinto membranoso y el órgano de Corti, que es el que ustedes ven acá abajo como una lonita, como una carpa. ¿Ok? ¿Sí lo ven? De ese órgano de Corti van a proyectarse los axones que van a formar las ramas del nervio coclear o vestíbulo coclear. ¿Ok? Vámonos a la parte histológica entonces. Si ya vieron la parte de imagen, vámonos a la parte histológica nuevamente. Ok, eso es el órgano de Corti, los varios semicírculos. Adelante, no adelante. Ok, adelante. Ok, tenemos aquí una parte del giro del órgano de Corti como tal. Recuerden que la coracola da 2,5 vueltas. Entonces, la parte externa, el huequito externo, lo blanco externo superior viene siendo la rampa vestibular. ¿Ok? La parte interna, la parte que se encuentra abajo, lo blanco de abajo, viene siendo la rampa timpánica o rampa inferior, y la rampa media, donde se encuentra el órgano de Corti, viene siendo la rampa media. La rampa media contiene endolinfa. La rampa vestibular y la rampa timpánica contienen perilinfa. ¿Ok? Ambos están separados, lo que viene siendo una membrana basal, con lámina basal. ¿Ok? ¿Y qué separa la rampa vestibular de la rampa media? La membrana vestibular. ¿Ok? Esta línea larga del tejido de células planas la vamos a llamar membrana vestibular. ¿Ok? En cambio, la parte del tejido conectivo que separa la superior vestibular de la media, vamos a llamarla membrana basal como tal. Siguiente. Bien. Aquí tienen que saber distinguir los distintos tipos de espacio. O sea, los tres tipos de rampa. Rampa vestibular, rampa timpánica y rampa media. Con eso vamos bien. ¿Ok? ¿Cuál es la membrana vestibular? La que separa la rampa vestibular de la rampa media. ¿Cuál es la membrana basal? La que separa la rampa vestibular, la rampa media, la rampa timpánica, que es la que está abajo. ¿Ok? ¿Cuál contiene endolinfa? ¿Cuál contiene perilinfa? Eso es algo básico que tienen que saberse. ¿Ok? Seguimos. Siguiente. Ok. Esta línea que ustedes ven separando dos compartimientos viene siendo la membrana vestibular, que separa la rampa vestibular de la rampa media. También tiene una proyección de células. ¿Ok? Una lámina basal de tejido conectivo, células basales, basilares que secretan más que todo endolinfa. ¿Ok? Ese componente grueso celular lo vamos a llamar estría vascular. ¿Ok? Esa estría vascular va a producir endolinfa que se encuentra en la rampa media. Siguiente.
Ok, aquí tenemos la rampa timpánica, que es la rampa de abajo. Lo demás es tejido conectivo óseo y tejido fibroso de unión. Siguiente. No, dale para atrás. Para atrás. Para atrás. Ok. Vámonos a hablar de la membrana basal. La membrana basal, que contiene como tal al órgano de Corti, que son estas células que tienen forma de pirámide, ¿ok? Vamos a tener una membrana basal que está compuesta más que todo por tejido conectivo, donde van a tener células basilares, ¿ok? Que van a secretar perilinfa, que van a ir al compartimiento superior o rampa vestibular y al compartimiento inferior, que viene siendo la rampa timpánica, ¿ok? Este tejido conectivo produce más que todo lo que viene siendo la perilinfa, está compuesta por células basilares que secretan perilinfa. Y todas están unidas por una membrana basal, que es el tejido que conecta todo eso. Estas células están compuestas por cilios, ¿okay? Que van a conformar al órgano de Corti. Esta parte que ustedes ven aquí como células con punticos negros, que se encuentra en la rampa media, ¿okay? Es un epitelio pseudoestratificado cilíndrico, especializado, ¿okay? Tenemos células limitantes, tanto internas como externas. Hay un nombre para cada tipo de células según la especificación y posición que tienen. Realmente eso no se lo va a pedir. Hay células de Hensen, células falángicas internas, falángicas externas, células de pilar. O sea, son muchos nombres que se le da dependiendo de la ubicación. Pero con que ustedes me ubiquen los tipos de rampa y sepan que son células pseudo estratificadas, cilíndricas, especializadas, y son que se encargan, contienen cilios que producen endolinfa en cierta cavidad, linfa en cierta cavidad, con eso vamos bien, ¿ok? Y que bueno, son tejidos especializados. Todas estas acciones van a ir por la lámina basal hacia la parte interna, contactando con lo que viene siendo el ganglio de Corti, que va en la porción eh, coclear del nervio vestíbulo coclear. Siguiente. Siguiente. Ok. Esto viene siendo la parte interna, lo que les comenté. Suelo ciliado. No sé, esto lo comentamos ya. El epidelio certificado cilíndrico que va a producir endolinfa. Siguiente. Ok, esta es la parte ósea donde van a conectados lo que son los axones de todas esas células ciliadas para formar el ganglio coclear que va a hacer el nervio, posteriormente el vestíbulo coclear. Siguiente. Que este es el dibujito sencillo. Eh, Como tal, no vimos membrana tectoria como tal, sino que vimos los tres tipos de rampa. ¿Okay? La membrana basilar es la parte de abajo, el órgano de Corti. Ya les dije que el órgano de Corti se compone de muchos nombres de células, células de pilares, células de Hensen, muchos nombres. Realmente no me interesa que sepan los nombres, sino cómo funcionan como tal. Y dónde se ubica, cuáles producen endolinfa, cuál produce perilinfa y en qué compartimiento. Los axones van a formar lo que viene siendo un ganglio espiral o el ganglio como tal de Corti, que va a ser la parte auditiva del octavo par. Siguiente. Siguiente. Ok. Aquí tenemos la ganglio espiral, que conecta con el nervio coclear como tal, la rampa timpánica, rampa vestibular, la rampa media, lo que viene siendo el órgano de Corti como tal, la membrana tectorial, que no se describe en el corte porque no se halla, ¿ok? Eh, Ligamento espiral, y lo demás es tejido óseo, la membrana basilar que separa las ambas rampas media y superior y inferior timpánica. Adelante. Que esta imagen fue para describir las crestas, lo que vienen siendo las ampollas de las conductas semilunares, que se componen de cilios y se mueven por medio de la endolinfa. Siguiente. Que aquí era para que vieran el utrículo y el sáculo, que se encuentra en el vestíbulo, los cuales nos va a dar el propio sección y sentido de posición del cuerpo y de ángulo. ¿Ok? Son tres estructuras: canales semilunares, sáculo y cócleo. Siguiente. Ok. Bueno, terminamos ya por hoy. ¿Alguna duda?